Hermanos, abrimos nuestras Biblias en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Para continuar esta serie que hemos comenzado ya hace varias semanas, en la cual hemos estado examinando un personaje bíblico, el personaje de David, el pastorcillo David, que después fuera el rey David, aquel que fuera llamado el hombre conforme al corazón de Dios, aquel que era un tipo de Jesucristo, que es el verdadero hombre conforme al corazón de Dios. Hemos visto varias escenas en la vida de David, escenas que nos han hablado de la historia de la redención, de lo que Dios está haciendo a favor de un pueblo para salvarnos. Escenas también que nos hablan de las características de aquellos que confiesan el nombre de Dios, que nos llaman también a la obediencia y a cómo vivir nuestras vidas en esta fe que hemos recibido en Cristo Jesús. Y hemos titulado esta parte de la serie, El hombre conforme al corazón de Dios, pagando el mal con el bien. Y preguntábamos hace un par de semanas cuando comenzamos esta parte de la serie, este pasaje de Primera de Samuel 24, donde tenemos tanto que podemos examinar y aprender. Nosotros preguntábamos cuántos de nosotros tenemos enemigos y cuántos quizás nos han hecho mal. Y estoy seguro que la mayoría, si no todos, en algún momento diríamos, sí, yo he tenido personas que me han hecho mal, que se han manifestado como nuestros enemigos, como mis enemigos. Y la pregunta en esta mañana y en esta parte de la serie es, ¿cómo nosotros hemos respondido a este mal que hemos recibido de aquellos que se han declarado nuestros enemigos? Pregunta, ¿nos hemos vuelto nosotros también sus enemigos? ¿Hemos nosotros volteado nuestros corazones en hostilidad, en ira y en venganza a aquellos que nos han hecho mal? Nos hemos convertido también en sus enemigos. ¿Cuál es el estado hoy de nuestros corazones respecto a aquellos que nos han hecho mal, aquellos que en enemistad nos han tratado mal? Con esas preguntas en mente queremos mirar una vez más a este pasaje y pedirle a Dios que nos ayude con este tema y cómo responder ante aquellos que nos han tratado en enemistad. Leamos una vez más Primera de Samuel, capítulo 24. Dice así su palabra. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es
el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Pero ¿quién? Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Hermanos, el cristianismo es una religión o una fe donde nosotros somos llamados no a maldecir, no a vengarnos, no a castigar a nuestros enemigos, sino a bendecirlos, a hacerles el bien, a buscar su restauración. Esa es la esencia del cristianismo. La ética cristiana es precisamente eso: hacerle bien a mi prójimo, incluyendo a nuestros enemigos. Yo sé, y decíamos hace 2 semanas, que el mundo secular ha envenenado las mentes de un pueblo para pensar que el cristianismo no es una fe que trae bien a la sociedad. Yo sé que han abundado los ejemplos, las cruzadas cristianas, las guerras religiosas, donde cristianos han estado envueltos en el nombre de Dios. Y de ahí se aprovechan los enemigos de la fe para decir que el cristianismo no es una fuerza para bien, sino es una fuerza para mal. Recordábamos el domingo pasado que aquella persona que se levanta en violencia, en hostilidad y en venganza contra sus enemigos, en el nombre de Cristo, lo hace en contra de la enseñanza de Jesús. Que aquellos que se han levantado en la historia en violencia, en hostilidad y en guerra contra el prójimo, buscando castigar a los enemigos y tomar venganza, lo han hecho en contra
de las enseñanzas del cristianismo. No así como otras fe, que en sus enseñanzas tienen precisamente un llamado a la violencia, a conquistar, ¿verdad?, a hacer guerra. No así la fe cristiana. Y si alguien se pregunta por qué es que la fe cristiana nos llama a perdonar, a amar y a no maldecir y hacerle bien a nuestros enemigos, ¿por qué es eso, pastor? Fundamentalmente es porque es la forma en que Dios ha trabajado con nosotros. Nosotros éramos pecadores. Nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros éramos hostiles a un Dios santo, justo y perfecto. Nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Nosotros hemos preferido ídolos y hemos buscado en contra de los caminos de Dios nuestra propia justicia, nuestro propio camino, haciéndole afrenta a un Dios santo, justo y perfecto. Pero a pesar de eso, ese Dios ha actuado en la historia de este mundo en amor y en misericordia, enviando a Jesucristo a morir por pecadores, haciendo un acto de redención a favor de pecadores que éramos hostiles, en enemistad y en rebeldía contra Dios. ¿Por qué es que la fe cristiana nos manda a perdonar, a hacer bien y a no maldecir a nuestros enemigos? Porque Dios, cuando nosotros éramos enemigos, no nos trató así. Eso es de la esencia de la fe cristiana. Por causa de la salvación que Dios ha obrado en nosotros, que nosotros nos volteemos y mostremos la misma misericordia, compasión y perdón hacia aquellos que nos odian y que son nuestros enemigos. Hablábamos de eso hace 2 semanas. Decíamos también, para conectarnos con la parte de hoy, que Saúl era un enemigo de David. Este rey, que era el rey de Israel, había visto en David una amenaza a su reino. Este rey, que es un tipo de aquellos que tienen sus ojos puestos en la carne, en las cosas de este mundo, en los ídolos y las vanidades de este mundo, que van detrás de su propia concupiscencia, sus propios deseos, tratando de establecer sus propios reinos, voluntad y deseos. Saúl era un tipo precisamente de ese hombre natural, desprovisto, ¿verdad?, de la esperanza del Espíritu en Dios. Y vemos entonces que Saúl vio en David a un enemigo. La pregunta es si David era enemigo de Saúl. Y nosotros conocemos por la historia que David nunca fue enemigo de Saúl. Que David nunca se consideró un enemigo de Saúl. Que David nunca tramó o conspiró en contra de Saúl. David todo lo que hizo fue recibir un llamado de Jehová. Lo que le hicieron a él estaba muy tranquilo pastoreando sus ovejas y llega el profeta porque Dios ha desechado a Saúl, porque Saúl simplemente está interesado en su propio yo, en sus planes y en su agenda personal y no busca glorificar a Dios y no está satisfecho con el plan de Dios. Dios ha desechado a Saúl y ha enviado al profeta Samuel a levantar a este pastorcillo, a este hombre llamado David. Y dice que fue ungido como rey. Lo interesante es que David no está caminando después de haber sido ungido por el profeta diciendo, no puedo esperar hasta el momento en que yo sea rey. ¿Cuándo es que yo voy a poder echar a un lado y darle un empujón a Saúl para yo ponerme en el trono? Déjame empezar a hacer campaña, a conspirar, a hablar en contra de él. Déjame empezar a ponerlo en una luz mala. Déjame hacer todo lo posible ahora porque yo quiero lograr el reino y aquello que Dios me ha dicho.
vemos así a David en esta historia. David estaba tranquilo, habiendo recibido de Dios un llamado y teniendo una relación con este Dios. David estaba satisfecho en su Dios. Él estaba satisfecho en Jehová. Y yo quiero decirles en esta mañana que es solamente la persona que está satisfecha en Dios que puede hacerle el bien a otros. Es solamente aquella persona que se siente completa en Él, satisfecha en el plan y en el propósito de Dios, que conoce su esperanza, su identidad en ese Dios que se le ha revelado y que lo ha llenado de su presencia. Es aquella persona que está llena del bien, que puede hacerle bien a otros. Por eso es que David estaba tranquilo. Estaba contento. ¿Haciendo qué? Haciendo cada día lo que Dios le había llamado a hacer. Satisfecho, contento, en contentamiento, tranquilo, en paz. Dios tenía una relación con él. Él se deleitaba en Dios. Él caminaba con Dios. Él recibía cada día, cada momento, cada estación de su vida la dirección de Dios para lo que Dios quería hacer en su vida. Y David estaba satisfecho. Había recibido la promesa del reino y de ser rey, pero él hoy estaba satisfecho. Yo me pregunto si tu corazón está satisfecho en Dios. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos recibido promesas grandes que vemos en la Biblia? ¿Cuántos Dios nos ha hablado a través de la palabra, su espíritu, y sabemos que Dios tiene planes con nosotros? ¿Cuántos estamos asegurados que somos sus hijos, que Él quiere nuestro bien, que Él nos guarda en su mano, que Él tiene un plan y un propósito para nuestras vidas? Cuando estamos así asegurados, nos sentimos llenos, nos sentimos satisfechos. Cuando no estamos así asegurados, nos volteamos de Dios y perseguimos ídolos. ¿Qué cosa es un ídolo? Todo aquello que persigamos fuera de Dios para tratar de buscar satisfacción a mi vida. Eso no fue lo que le pasó a Adán y Eva. Plenamente proveídos en Dios, relación con Dios, caminando con Él. Caminando de la mano de Dios, proveído de aquella creación hermosa. Sin embargo, el enemigo, el adversario, Satanás, fue capaz de plantar en estas mentes la idea: hay algo más que necesitas. No puedes estar satisfecho donde estás. Puedes llegar a otro lugar y tu posición ahora es una posición donde Dios no te está dando todo lo que tú puedes llegar a tener, todo lo que tú puedes llegar a ser, todo el potencial que está en ti. Dios no es por ti. Dios en realidad es en contra tuya. Y Satanás fue capaz de depositar ese pensamiento en la vida, en las mentes de Adán y Eva, y de hacerles pensar que les faltaba algo. Que les faltaba algo. Y cuando nosotros nos volteamos de estar satisfechos en Dios, pensando ahora que nos falta algo, que Dios no puede proveer en mi vida, que Dios no es suficiente para realizar en mi corazón a través de su presencia, y nos volteamos a buscar algo fuera de Él, empezamos a perseguir ídolos. ¿Y qué sucede con los ídolos? Los ídolos no satisfacen el alma del hombre. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió con Adán y Eva? La mentira fue: ustedes van a adquirir conocimiento, van a ser como Dios, van a ser sus propios dioses. Van a poder entronarse y ser igual que Dios. Dios sabe eso y lo está escondiendo de ustedes. Todo lo que tienen que hacer es tomar su propia iniciativa y hacer las cosas a su manera y desobedecer la voz y el plan de Dios. Se voltearon y desde aquel momento la humanidad ha caminado sin satisfacción en este mundo, buscando ídolos
Cada vez que te volteas de Dios, has abierto un hueco en tu alma y en tu corazón que nada ni nadie puede llenar. Eso es lo que decía el profeta. Dice, tengo una cosa contra este pueblo. Me han dejado a mí fuente de agua viva. Y han cavado para sí cisternas rotas. Cuando Adán y Eva se voltearon de Jehová, abrieron un hueco en su corazón y la humanidad ha estado sangrando por esa herida hasta ahora. El hombre buscando sin encontrar. Dice también el sabio en los proverbios, dice que la carne, la boca, tiene un gran apetito y nunca se sacia. Nunca se sacia. Dice, el ojo no se cansa de ver, los oídos de oír. No hay nada nuevo bajo el sol, todo es vanidad. La boca quiere consumir y nunca se sacia. Y no estamos viendo eso, especialmente en este país. Gloria a Dios por este país, que hemos podido llegar y podemos tener tranquilidad, podemos luchar, trabajar, tener una decencia en nuestra vida. Gloria a Dios por todo eso. Pero escucha, pueblo, este país también tiene y pone delante de nosotros la gran tentación de un gran ídolo. ¿Cuál es ese ídolo? Poderoso caballero es don dinero. Dice la palabra de Dios que por amor al dinero, dice, muchos han sido atravesados de muchos males. Dice atravesado. Fíjense, es la idea de una herida. Es la idea de un hueco. Por eso es que nosotros leímos hace 2 semanas pasadas en Santiago 4. Dice, ¿de dónde vienen los pleitos, las guerras entre ustedes? ¿No es de vuestros deseos que batallan en vuestros corazones? Dicen, deseáis y codiciáis y ardéis de envidia y luchad y no tenéis. Esta es la descripción del hombre caído, es la descripción de Saúl. Alguien que no tiene, lo tiene todo y no tiene. Tiene el reino, es el rey. ¿Cuánto bien pudiera haber hecho Saúl? ¿Cómo pudiera haber volteado su corazón? Lo tenía todo, pero no tenía nada. Era rico, pero era pobre. ¿Por qué? Porque se había volteado del Dios verdadero, del plan, de los propósitos de Dios para decir, yo tengo que perpetuar, preservar, buscar mi propia prosperidad, mi propio reino. Nadie me puede quitar lo que tengo. En otras palabras, él no pensaba, lo que tengo me ha sido dado de Dios. Él no pensaba, yo soy rey porque estoy en el plan de Dios. Él no pensaba, ¿cómo puedo yo glorificar a Dios hoy donde estoy? ¿Cómo puedo deleitarme en Él hoy en mi vida? Lo que pensaba es, wow, qué bueno, soy rey y ahora tengo que asegurarme que nada de esto me sea robado, me sea quitado. Tengo que perpetuarme en mi yo, en mi poder, en mis deseos, en mis placeres. Su corazón estaba lleno de idolatría. No hay nada más blanco para Satanás que cuando Satanás viene y pone delante de nuestros ojos algo que nos falta o en lo cual somos amenazados. ¿Te quieren quitar esto? Está en juego esto en tu vida. Te falta esto. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás al hombre? Te falta algo. Y yo me pregunto si aquí en esta mañana tú estás y tú dices, a mí me falta algo. Pero no te estás volteando a Dios en tu debilidad o en aquellas áreas vacías en tu vida. Porque todos nosotros, nadie, escucha pueblo, nadie tiene una vida completa en este mundo. A veces miramos al vecino y decimos, wow, ese lo tiene todo. No sabemos, ¿verdad? No estamos en la vida de nadie. Y yo quiero decirte que no hay ninguna vida que esté completa en este mundo desde el punto de vista de lo que pensamos que hace una vida completa. ¿Qué es lo que pensamos que hace una vida completa en este mundo? Prosperidad material, familia, esposa, hijos, seguridad. Si tenemos todo eso, estamos completos.
Número uno, nadie está completo en este mundo. Y aun cuando las personas puedan tener todas esas cosas en este mundo, no hayan satisfacción en ellas. No la hayan. Así, querido amigo, el llamado de hoy para tu vida es, si te sientes hoy vacío y puedes sentir por la gracia de Dios el vacío de que este mundo no te satisface, hay una fuente de vida. Hay un Dios al cual te puedes voltear. Hay un Dios que conoce cada hueco de tu alma porque Él te creó. Hay un Dios que es fuente de agua viva y que puede vivificar tu alma y que puede traer paz, contentamiento, llenura a tu corazón. Saúl no pudo tener eso ni lo descubrió. Su corazón estaba colmado por los ídolos, y un corazón colmado de ídolos es un corazón que es una factoría de Satanás. ¿No estaba Saúl trastornado por Satanás? ¿No dicen que era necesario que buscaran a alguien para que le cantaran y que pudiera traer paz a su espíritu? ¿Qué pasa cuando alguien está en gran temor, en gran ansiedad? Cuando alguien está muy amenazado porque lo que tiene le va a ser robado, o porque de alguna manera quiere alcanzar algo y trata y se esfuerza, y lo único que mira alrededor es que otros tienen y él no tiene. Y yo tengo que tener y lograr aquello. ¿Y por qué este tiene y aquel tiene y yo no tengo? ¿Cuántos hemos estado ahí? Todos. ¿Por qué fulanito tiene un esposo y yo no? ¿Por qué ellos tienen hijos y yo no? ¿Por qué Dios le ha dado talentos e inteligencia a aquel y a mí no? ¿Por qué esta persona está en ese lugar en la vida y yo no? Y cuando nosotros no estamos llenos en Dios y satisfechos en Él, y estamos viendo a los ídolos y nos volteamos de Dios, nos convertimos ahora en enemigos de todos aquellos que tienen lo que yo no tengo. Enemigos de todos aquellos que tienen lo que yo no tengo. Y ese era Saúl. David no era su enemigo. Saúl se convirtió en el enemigo de David, porque él tenía lo que Saúl pensaba que él debía tener. Comenzando desde aquel cántico, recuerdan, por las calles, David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000. ¿Cómo le debe haber molestado eso a Saúl? Hermanos, cuando nuestro corazón está volteado a ídolos, la fábrica del demonio produce esto: envidia, recelos, ira, maledicencia, amargura. Los ídolos, como nos satisfacen y nos ponen en guerra con el mundo y contra Dios porque nos hemos volteado de Él y no estamos satisfechos en Él, nuestro corazón ahora es una fábrica de Satanás. Ira, maledicencia, enojo, amarguras, contienda, violencia. Los frutos de la carne ahora corren de una manera sin ningún tipo de límites en nuestra vida. Y vamos de mal en peor, como le pasó al rey Saúl. El rey Saúl, lleno de envidia, resentimientos y orgullo, optó por hacer de David su enemigo y actuó de esa manera, aunque David no era su enemigo. David estaba satisfecho. Yo te pregunto en esta mañana, pueblo, ¿estás tú satisfecho en Dios? Y yo no quiero minimizar, quiero ir un momentico a Filipenses. Quiero que veamos algo en Filipenses. Yo no quiero minimizar la prueba que tú estás atravesando. ¿Cuántos están atravesando por pruebas? ¿Cuántos tenemos muchos momentos y vacíos en nuestra vida? ¿Cuántos hemos experimentado pérdida, dolor? Las cosas no están como quisiéramos. Y eres cristiano, yo me pregunto, ¿puedes tú tener satisfacción en Dios ahí donde estás? Porque es la única manera que vas a poder hacerle bien a otros. Si no estás satisfecho, lo que siempre está sucediendo en tu vida es que ves amenaza a tu alrededor y que siempre estás tratando de cobrar las deudas
Porque todo el mundo te debe algo. Todo el mundo te debe algo. Nos volteamos en cobradores de deudas. Nos volteamos en vigilantes, en vengadores, en castigadores, tratando de ver en los otros muchas veces todas las faltas para poder decir, ese está lleno de faltas, yo soy mejor, yo merezco tal cosa. Tratando de destruir a otros y tumbar a otros para decir, yo tengo que exaltarme, yo necesito, yo merezco, yo deseo algo y no lo estoy alcanzando. Yo me pregunto si esto ha describido tu corazón. Si lo describe, es porque no estás satisfecho en Dios. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el dictamen del médico divino? Él te dice, la razón por la que andas así, en raíz de amargura y en violencia, en enemistad con los que te rodean, es porque tu corazón no está satisfecho en mí. Podemos estar satisfechos en Dios. Mira lo que dice Pablo, escribiendo desde una cárcel. Filipenses capítulo 2 dice, por tanto, versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable de alguna misericordia, si alguna misericordia, Pablo dice, por tanto, si hay. En otras palabras, él está llamando a los cristianos a examinarnos y a decir, ¿tenemos en nuestras vidas aquello que Cristo nos ofrece? ¿Estamos nosotros llenos y enriquecidos con aquello que Dios trae a nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios trae a nuestras vidas? Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. ¿Cuántos están sufriendo? Hay consolación en Cristo. ¿Te satisface las consolaciones de Cristo en tu vida? ¿Te es suficiente el consuelo de Cristo? Si no te es suficiente, te vas a voltear a un ídolo. El alcohol, la droga, el sexo, los placeres, el dinero. Pero si el Cristo que te consuela te es suficiente, si hay, vamos a ver si hay, ¿qué es lo que sucede? Dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay. La pregunta es si hay. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor. Hay alguien que se siente rechazado, no amado, no apreciado, no valorado. Si hay algún consuelo de amor, ¿has experimentado el amor de Cristo hacia tu vida? ¿Hay amor de Cristo en tu vida? ¿Te conoces amado por Dios? Yo no sé usted, pueblo. Yo no sé si tú vives en esa confianza del amor de Dios. Levantarse por la mañana y decir, Dios me ama. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Debemos estar creciendo a nuestros niños arraigados en el amor de Dios. Para que sepan que hay. Y hay mucha consolación de amor, de misericordia y de perdón. ¿Quién sabía eso? David. ¿Por qué David podía esperar? ¿Por qué David cuando le dicen, porque déjeme decirle, la tentación más grande de David y el peligro más grande de David no era el que venía de la espada de Saúl. Era el que venía de la trama de Satanás que quería envenenar su corazón. Y le sale la voz que le dice, ahí está, mátalo. El mal quiere envenenar nuestros corazones. El mal es infeccioso, es una enfermedad contagiosa. Y las voces que te quieren envenenar diciendo, ahí está, ese es tu enemigo, mira, tiene todo lo que tú no tienes y tú te lo mereces y él no. Mira sus faltas, empieza a levantar tu espada contra él. Quizás nosotros no tenemos espadas, pero ¿sabe qué es más punzante que una espada?
la lengua. Y como has punzado con tu lengua, como tu lengua, porque tú no estás satisfecho, porque no haya satisfacción en Dios, porque no encuentras consolación de amor, de misericordia en Él, no puedes entonces sentirte satisfecho y tienes que cobrar deudas. Y tienes que levantarte ¿a qué? A lacerar, a matar y a destruir. ¿Por qué? Porque eso es lo que el diablo quiere hacer. Dice, yo he venido para, el diablo, el enemigo viene para robar, quitar. ¿Qué no quiere quitar? El tesoro. ¿Qué es el tesoro? Dios. Para robar, para matar, para destruir. Te envena tu corazón en respecto a Dios. Te trata de poner en tu mente ídolos e ilusiones que son vanas. Y cuando persigues esas ilusiones, empiezas ahora a convertirte en el enemigo de los que te rodean. Porque algunos han alcanzado esas ilusiones vanas y son tuyas y tú las mereces. Y no encuentras satisfacción en Dios. Pero este hombre David conocía algo. Aún después de su pecado, como vamos a ver después, en la anatomía de una caída de David. Era un pecador igual que tú y yo. Pero David conocía algo. El Salmo 51, David dice, ten piedad de mí, porque tú tienes un poquito de misericordia. Ten piedad de mí, si te queda algo ahí de amor hacia mí. Dice David eso. Ten piedad de mí conforme a las multitudes de tus misericordias. Si hay, oh pueblo, si hay, la realidad es que hay. La pregunta es que si hay en ti, si la has conocido, si has conocido la multitud de la misericordia, de la benevolencia, de la bondad de Dios hacia tu vida, mostradas en Cristo Jesús a tu favor. Si hay, dice el apóstol Pablo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. ¿Te sientes solo? ¿Te han abandonado? ¿No tienes compañía? Hay comunión del Espíritu. Él camina a nuestro lado. Hay comunión de ese Espíritu que nos anhela. Si hay comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿han conocido ustedes estas cosas? ¿Están ustedes satisfechos como yo estoy satisfecho, pueblo? Hay pugnas, hay rencillas, hay divisiones. Lo hay también entre los filipenses. Al final vemos que él les ruega a dos hermanos que se reconcilien. Cada vez que quitamos los ojos de Cristo, lo ponemos en el hombre y miramos a los ídolos que asedian nuestra alma y entramos en contienda y en batalla porque pensamos que no hay y que aquel tiene lo que yo debo tener. Nos salimos de la visión de la iglesia y del plan de Dios para nuestras vidas. Pablo les recuerda a la iglesia de los filipenses, y si hay pueblo, si ustedes han experimentado estas cosas, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Dice, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esto es lo que hacía Saúl, lo hacía por contienda o para vanagloriarse. Y mientras más su mente fue descendiendo, más fue haciendo las cosas con esta motivación. Me recuerda la vida de Nerón. Leí hace poco una biografía del emperador Nerón. Y a medida que este emperador, que fue el emperador que a propósito, en su periodo de reinado, es donde Pedro y Pablo fueron muertos. Este emperador, a medida que fue creciendo en su manía de grandeza, a medida que fue creciendo en su propio yo y en sus ansias de poderío, de asegurarse de que nadie le quitara el poder, se convirtió en enemigo de todo el mundo. Veía enemigos en todo el mundo. La única forma de estar seguro era que Nerón no te notara, que no fueras visible delante de él, porque si veía a alguien y veía algún tipo de potencial en ti, cerca de él, tu destino estaba sellado. Así mata esposa, mujer, consejeros, quema Roma,
mata cristianos. Todo el mundo era una amenaza para él. Saúl estaba de esta misma manera. Y Pablo nos dice a nosotros: nada hagáis por contienda, por vanagloria. Ustedes estáis llenos de la consolación de Cristo. Dice: antes más bien con humildad. Con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué quiere decir, pueblo? Cuando nosotros estamos llenos de la bondad de Dios, del perdón y la misericordia de Dios, eso empieza a fluir en nuestras vidas. Y le empezamos a hacer bien a los que nos rodean. Queremos gozarnos en ese bien. Y antes de hacerle mal a esa persona, pensamos: me gustaría a mí que me hicieran esto a mí. Me gustaría a mí yo recibir este mal. ¿Cómo voy yo a hacer mal de esta forma? ¿Qué impacto van a tener mis palabras? ¿Qué impacto van a tener mis acciones sobre aquellos que me rodean? Estoy pensando en el bien de otros. Dice después: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Terminamos, hermanos, con esto. El Señor Jesús era rico. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Trono, corona, era rico, lo tenía todo. Estaba lleno, estaba satisfecho como Dios que era. Pero dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En las versiones en inglés dice que Él no consideró un robo el humillarse y convertirse en hombre. Nosotros no podemos humillarnos y servir a otros cuando consideramos que así hacerlo alguien nos está robando. Alguien está tomando ventaja de nosotros. No puedo bajarme porque si me bajo, este sube y este está en ventaja sobre mí. Por eso les digo, hermanos, esta tesis de esta parte es que solamente aquel que está lleno del bien puede dar el bien, puede pagar con bien. Y los exhorto en esta mañana a llenarnos del bien. Hay satisfacción para tu vida en Cristo. Por eso es que este hombre David podía esperar y decir: yo espero. Después de todo, ¿qué soy yo? ¿Cuál era la autoestima de David? Pero qué interesante, David podía decir que él era un perro muerto. ¿Cuántos de ustedes han dicho a otro: yo soy un perro muerto? Y no solo eso, le pareció que un perro muerto no era suficiente, sino que dijo que él era ¿qué? Una pulga. ¿Cuántos de ustedes se consideran pulgas? Piojos. El mundo busca guardar su autoestima, pero en guardar su autoestima está en un camino de ansiedad, buscando significado en sí mismo, donde jamás lo vas a encontrar. La palabra de Dios nos dice que no somos nada en nosotros mismos, pero por aquel que nos amó, pero por aquel que se dignó amarnos en una condescendencia de gracia, no por haber visto nada, absolutamente nada en nosotros, y ahora derramó en mí el mayor bien, que es ¿quién? Su Hijo. Oh, yo en mí soy un perro muerto y una pulga, pero mi vida no se trata de mí, se trata de aquel que mora en mí, aquel que me llena, aquel que me satisface, aquel del cual tiene sed mi alma, aquel del cual los salmos de David escriben. Y vemos en David aún un hombre en tribulaciones, en pruebas y en guerra, pero diciendo:
Oh, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Espera, alma mía, en Jehová, porque aún he de alabarle. A un hombre que estaba lleno de la presencia de Dios. Mi copa está rebosando. Oramos. Oh Padre amante, oramos que si hay alguien que está aquí y no te conoce, que pueda hoy ver que tú enviaste a tu Hijo, a Jesús, Dios, perfecto Dios, completo Dios, perfecto Dios, santo, justo, en plena comunión en ese seno de la Trinidad, enriquecido, en plena bendición. Y viniste a esta tierra en tu Hijo Jesús para enriquecer nuestras vidas pobres. No solo para enriquecer, sino para dar vida a vidas que estaban muertas, a perdonar nuestros pecados, a reconciliarnos con Dios a través de la muerte de tu Hijo, abrirnos el camino al Padre y llevarnos a su presencia, donde podemos ahora llenarnos de este bien. Oh, probar y ver que Dios es bueno. Deleítate, deleita tu corazón, que se deleite su corazón en Él, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Padre, aquellos que te hemos conocido y hemos probado, oh Señor, nos has hecho algo extraordinario, porque después de haberte probado a través de la fe, confiando en Cristo como nuestro Señor y Salvador, ahora, Padre, nos damos cuenta que no hay bien como tú, que no hay bien fuera de ti, no hay tesoro fuera de ti, y nuestra alma anhela y desea más de ti, estando satisfecho y lleno de tu plenitud. Señor, llena a tu pueblo, que podamos salir y ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, que podamos encontrar toda consolación de gracia, de amor, de misericordia y del Espíritu en ti, Señor. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Bendiciones, hermanos.